Muy buenas tardes, amados hermanos, amigos de la Iglesia del Señor. Le damos gracias a Dios por este tiempo tan hermoso que Él nos concede. Creo personalmente que cada día que nos presentamos en la presencia del Señor, sea en el culto, en la oración, en nuestros devocionales por la mañana, creo que es el tiempo más hermoso, el tiempo mejor aprovechado que podamos tener. Y le damos la bienvenida a cada uno de los amigos, hermanos que nos ven, que, que ven nuestro canal Centro Cristiano Torrefuerte, eh, para oír una serie de mensajes que he estado compartiendo. Y quiero seguir hablando de esto que es para mí es fundamental, enseñar la palabra de acuerdo, como dice Tito, de acuerdo a la palabra. Y eso es importante. Por eso es que el fundamento más importante, y quiero que me escuche bien esta parte, el fundamento más importante de la Iglesia de Cristo es la palabra de Dios. Algunos pueden decir, pero la palabra dice otra cosa, pero se lo voy a explicar. Se lo voy a explicar por qué razón. Porque por eso es que es necesario que nosotros nos metamos de lleno, boguemos mar adentro de las Escrituras, que es una fuente inagotable, dice la Escritura, que salta para vida eterna. Por eso es que el fundamento más importante de la Iglesia es la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué digo esto? Primero, mire, porque cuando nosotros escudriñamos la palabra nos damos cuenta de muchas cosas que tienen una relación perfecta. El apóstol San Pablo, en dos de sus cartas, Efesios y Colosenses, escribe una de las revelaciones más claras y absolutas de la Biblia. Miren Efesios, capítulo 2, versículo 20. Por eso dije que el fundamento de la iglesia es la palabra. Por eso dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, capítulo 2, versículo 20 de Efesios, y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, la principal piedra del ángulo, esta parte de abajo, Jesucristo mismo. Él es el centro de todas las cosas. Mire lo que dice Colosenses. ¿Por qué dice el apóstol Pablo que escribió 13 libros y posiblemente 14 que sea hebreo? Posiblemente. No está claro eso todavía. Pero, escuche, mire lo que dice en Colosenses cuando escribe a la iglesia. Que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Por eso que yo le hago hincapié y le seguiré haciendo hasta los últimos días de mi vida, si Cristo no viene antes por su iglesia, seguiré dando hincapié que nosotros tenemos que escudriñar, nosotros tenemos que llenarnos de la palabra, nosotros tenemos que saturarnos de la palabra. Si no lo hacemos, tenemos serios problemas, no tan solo con la doctrina de la palabra, sino la doctrina del Evangelio, sino con las cosas cotidianas de la vida, que también están relacionadas totalmente con la palabra. Ahora, el por qué es necesario que la vida de cada cristiano debe ser edificada en el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Sabe por qué? Porque en ambos, entre el fundamento, ¿cuál es el de los apóstoles? El Nuevo Testamento, y el fundamento de los profetas es el Antiguo Testamento. Y en ambos, todos sus libros, todos los que componen toda la Escritura, desde el Génesis a Malaquías y desde Mateo hasta Apocalipsis, todos hablan de lo más glorioso, de la revelación más grande que puede existir en toda la historia de las Escrituras, de Cristo. Todo habla de Cristo, desde el Génesis al Apocalipsis, todos los libros de la Biblia hablan de Cristo, léalo. Bendito sea Dios, y eso es maravilloso, que edifica nuestras vidas de tal manera. Cristo, quien es la piedra principal del ángulo. Le vuelvo a reiterar, este es un ángulo, la piedra principal, la piedra fundamental. Él es el fundamento, Él es la base, Él es el que sostiene a la iglesia. Él es la palabra que se hizo carne, como dice primera de San Juan, capítulo 1, y San Juan el Evangelio. Él se hizo carne. Él es el verbo de Dios. Él habitó entre nosotros. Él es el centro principal de la historia de los hombres. Cristo es el centro principal. No cosas para entretener a la iglesia, no cosas que no tienen ninguna relación con la palabra.
Cristo es el más importante de la historia de la iglesia, de la historia del mundo, de la historia de la vida. Ha sido, y lo más importante y lo más maravilloso, que ha sido revelada este misterio tan precioso a su iglesia por su palabra. Mire, por esta razón maravillosa, el apóstol dice a la iglesia que la palabra de Cristo, vuelvo a reiterar, abunde, sobreabunde en cada uno de nosotros. No medio vaso, sino que rebose, como dice el salmista, mi copa está rebosando. Bendito sea Dios. Por eso que ahora cada uno de nosotros debemos tener y entender que el universo fue constituido solo por la palabra de Dios. Hebreos 11, capítulo 11, versículo 3, dice que por la fe, entendemos, grabes esta palabra, los que van a escuchar este mensaje, los que me van a ver, que por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo por la palabra de Dios, que es Cristo. Él es la palabra, Él es el verbo de Dios, Él es lo más importante. Él sobre su nombre, dice la Escritura, es sobre todo nombre, en el cielo, en la tierra y bajo la tierra también. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. También el pueblo de Israel fue constituido también por la palabra de Dios, Génesis capítulo 12, es decir, por Cristo. Cristo no tan solo fundó la iglesia, Cristo no tan solo es la cabeza de la iglesia, Cristo es la cabeza de la creación, bendito sea Dios, y Él es la cabeza, Él es el que fundó el pueblo de Israel. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Él creó, Él fundó. La palabra de Dios fue fundada, Israel fue fundada por la palabra de Dios. La iglesia fue constituida también por la palabra de Dios. Amados, esto es tan importante, es tan grande esto, que cada cristiano nacido de nuevo siempre debe tener presente esta escritura del Evangelio según San Mateo en el capítulo 16, versículo 13 al 18. ¿Lo sabe lo que dice ahí? Ahí se lo voy a explicar cuando Cristo le dice a Pedro, no te lo he revelado carne ni sangre, cuando él preguntó quién era él. Que la palabra de Dios, por la palabra fue constituido el universo, por la palabra Dios fundó al pueblo de Israel, por la palabra Dios constituyó la iglesia. Por eso que debes tener presente lo que dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Es aquí donde debes entender una cosa sumamente importante, aquí en el capítulo 16 de San Mateo. Mira, escuche bien, que la palabra de Dios es la roca de salvación. Y esta representa ¿qué? La roca representa estabilidad, solidez, fidelidad eterna. Un fundamento sólido e inconmovible que permanece. Eso es la palabra. La roca es un símbolo de permanencia. Y escucha atentamente las palabras de Mateo, del capítulo 16, versículo 13 al 18, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos lo siguiente. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, los 12, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros dicen que eres Jeremías y algunos dicen que eres uno de los profetas. Sin embargo, Cristo era el Dios de ellos también, bendito sea Dios. Él les dijo, ¿y ustedes quién decís que soy yo? Les preguntó. ¿Cuántas preguntas el Señor nos ha hecho a través de la historia con respecto a través de nuestra historia sirviendo al Señor? Los años que llevemos, ¿cuántas veces nos ha preguntado algo? Pero respondiendo Simón, Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Cristo significa el ungido. Tú eres el ungido, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre,
sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, es decir, del infierno, no prevalecerán contra ella. Y es aquí, amados, es aquí en este pasaje bíblico del capítulo 16 de Mateo, y es aquí, en esta experiencia de Pedro con Jesús, es aquí donde Jesús está respondiendo a la declaración de Pedro. No es que sobre Pedro era edificada la iglesia, no, porque los hombres somos, ¿cómo? Falibles o infalibles. Falibles. Somos finitos. El único infalible es Dios. Dios es infalible, su palabra es infalible. Dios es infinito, nosotros somos finitos. Dios es eterno, nosotros en cualquier momento nos morimos. Es aquí donde Jesús está respondiendo a la declaración de Pedro, de que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, Jesús le dice a Pedro que era bienaventurado. ¿Por qué razón? Porque había entendido la pregunta de Jesús. ¿Cuántas veces no entendemos lo que Dios nos pregunta a diario? ¿Cuántas veces en la iglesia no entendemos? ¿Cuántas veces cada creyente que puede llevar años congregarse y no entiende lo que Jesús nos dice con tanta simpleza y sencillez, pero a la vez profundamente? Lo que debemos ser, lo que debemos hacer y también lo que no debemos hacer. Podemos decir entonces que edificar sobre la roca es aprender a oír y entender, apropiarnos de sus palabras, reconociendo en Él al gran maestro de la iglesia que somos nosotros, y que cada uno de aquellos que han experimentado un nuevo nacimiento, y esa es la clave, aquel que no ha experimentado un nuevo nacimiento no va a entender, como decía la semana pasada y en el capítulo anterior de esta serie, que el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu. También dice para que se desarrollen de tal manera aquellos que tienen un nuevo nacimiento en una relación personal y estable con aquel que nos amó hasta la locura de la cruz. Y esto escribió Pablo, porque la cruz es locura. ¿Para quiénes? Para los que no creen. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 1. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Poder de Dios. Por lo tanto, Jesús es el centro principal y absoluto del universo, de la creación y por supuesto de su iglesia. Y esto es tremendo, hermano. ¿Cuántas veces decimos yo sirvo al Señor? Pero ¿qué significa servir al Señor? ¿Cuántas veces decimos yo amo al Señor? Pero ¿qué significa amar a Cristo? Cuando también decimos muchas veces, Él es lo más importante de mi vida, pero ¿sabe usted lo que significa bíblicamente amar sobre todas las cosas al Señor? Por eso que Jesús es el centro más importante de todo. Por eso dice Hebreos capítulo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días dice que nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, al cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, Él lo hace. Con la palabra de su poder, nuevamente con la palabra, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de Dios. Ahora bien, es necesario e indispensable, escúchame bien, es necesario e indispensable, es decir, es absolutamente necesario que ningún cristiano, ninguno que ha nacido de nuevo, deje de prescindir
del conocimiento y del entendimiento. Si nosotros dejamos de prescindir del conocimiento y del entendimiento, que son dos factores fundamentales de crecer en la vida cristiana. Si usted deja de prescindir de esto, el apóstol lo dijo, en Filipenses capítulo 1, versículo 9, que el amor se desborde en nosotros y que crezcamos ¿en qué? En conocimiento y en entendimiento. Nunca deje de prescindir de estas dos cosas fundamentales. Bendito sea Dios. Vuelvo a reiterar, si dejamos en un momento de nuestra vida dejar de prescindir que no lo necesito, es peligroso. El conocimiento y el entendimiento de la palabra son las cosas fundamentales de cada cristiano. El conocimiento, y el profeta Jeremías lo dijo 700 años antes que viniera Cristo, aproximadamente. Muchos años más antes que el apóstol Pablo escribiera esta carta de Filipenses. Y dice que una cosa pide el Señor, que me conozcan y que me entiendan. Son dos factores determinantes a la hora de crecer en la vida cristiana. Por lo tanto, cada cristiano debe ser decisivo. Escúchame bien. Ayer estudiaba esto y yo decía, Señor, es así, tiene que ser así. Cada cristiano debe ser decisivo, concluyente, terminante y determinativo con respecto a la palabra de Dios. No de medias aguas. No que yo creo esto, no. Bajo ningún punto. Por eso dice la Escritura claramente cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los Efesios, capítulo 4. ¿Para qué? Dice que Dios constituyó a quién primero. Apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. ¿Para qué? Si usted lee ese capítulo 4, del versículo 11 en adelante, es para edificar el cuerpo de Cristo. Por eso Dios levanta esos ministerios. Usted no puede interpretar la palabra de acuerdo a lo que usted cree, sino de acuerdo a lo que los maestros le enseñan, porque Dios los ha constituido a ellos. Bendito sea Dios. Por lo tanto, debe ser usted concluyente, decisivo y determinativo. Jesús nos enseña, en relación a esto, dos parábolas, en relación a lo que le dije anteriormente, cómo debemos ser determinantes. La palabra del sembrador y la parábola de los dos cimientos. En ambos hay un factor en común. ¿Sabe cuál es? Oír la palabra y entenderla. En ambas parábolas, en el de los dos cimientos y en el sembrador. Mire lo que dice la Biblia en el San Mateo capítulo 13 respecto a la parábola del sembrador. Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Oigan, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene Satanás y arrebata lo que fue sembrado. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y Jehová reprenda a Satanás, como dice la Escritura, como dice Judas. Jehová te reprenda, dice el arcángel Miguel. Jehová te reprenda. Porque Satanás no le importa tanto que usted se congregue. A él es fundamental congregarse. Lo más que le importa es que usted no entienda la palabra. Le roba la palabra. Y cuando se la roba, es porque usted no va a tener raíces profundas. Mire, si el que fue sembrado en pedregales, ¿qué es lo que es pedregales cuando enseña el Señor? Es un terreno que está casi todo está cubierto de piedras sueltas. Eso es pedregales. Está cubierto de casi piedras sueltas. Es decir, las piedras se pueden mover de un lugar a otro. Usted las puede golpear se mueven fácilmente. Este es el que oye, dice, el que cayó en pedregales es el que oye al momento, la recibe, el que oye y al momento la recibe con gozo. Pero aquí lo más increíble, escúcheme bien, estoy terminando esta parte tan importante. Pero ¿sabe la que cayó en pedregales? No tiene raíz en sí.
sino que es de corta duración. Usted puede estar en el templo, usted puede asistir, pero si no tiene raíz profunda, ¿sabe lo que va a pasar? Al venir la aflicción, al venir la persecución, y por causa de la palabra, dice, por causa de la palabra, miren, léalo bien, por causa de la palabra la que cayó en Pedregales, por causa de la palabra tropieza. ¿Por qué? Porque la palabra es la que nos confronta. La palabra que nos dice si estamos haciendo desobediencia. La palabra nos dice si estamos pecando contra Dios o contra el hermano. La palabra es lo que nos enseña. Bendito sea Dios. Dice, el que fue sembrado entre espinos. ¿Qué significa espino? Espinos, los que lo busqué, y estos son unos pequeños arbustos cubiertos de espinas muy fuertes. El Señor usó ese término, ese ejemplo. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, las cosas de este mundo, el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Todas las cosas ahogan la palabra. El engaño de los falsos profetas, de las falsas enseñanzas, los afanes que atrae a tanta gente, a tantos cristianos están atrayendo el mundo con cosas mundanas. Oh, Dios nos ayude. Dios nos ayude, amado. Es decir, ¿qué es lo que es ahogar la palabra? ¿Por qué se ahoga la palabra? Para que al punto es ahogar la palabra para que el brote nos dé fruto. ¿Se da cuenta el brote de los árboles, de cualquier planta? Del brote empieza, después posteriormente empieza a dar fruto para que el brote no dé fruto. Porque las cosas de este mundo son más importantes para él y finalmente se aleja de la verdad absoluta de la palabra. Sin embargo, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. Es el que oye y entiende la palabra, que sin duda, este representa a quién? A un creyente seguidor de Cristo, que da fruto, según la parábola del sembrador. Escuche bien, según la parábola del sembrador, el sembrador representa a Dios. Y sabe que el sembrador, Dios, representando a Dios, el sembrador no sembró unas semillas buenas y otras malas en estos 4 ejemplos, sino que todas eran buenas. El problema, lo que pasa, la palabra de Dios es buena, pero si yo no la entiendo, para mí va a ser mala. Por ello, cuando entendemos la palabra poderosa del Señor, como el salmista, cuando entendemos la palabra, podemos decir como el salmista, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos ha adquirido inteligencia, por lo tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y quiero concluir con la parábola de los 2 cimientos, que son ejemplos cortos. He aquí el Señor dice que es categórico y radical con todos aquellos que le dicen Señor, Señor. San Lucas capítulo 6. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Qué fácil decir. Todo aquel que viene a mí, oye mis palabras y se las hace. Os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, sabe que esto me llama mucho la atención. Escúcheme bien, que me llama mucho la atención. Dice que es semejante el hombre que edificó una casa, que oye la palabra y la hace, que cavó y ahondó. No tan solo cavó, sino que ahondó. O sea, fue profundo con las cosas del Señor. Y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino toda esta inundación, todo que golpeó aquella casa, dice que esa casa no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca, es decir, sobre la palabra. Más el que oyó y no hizo, o sea, el que no entendió, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la arena o sobre la tierra. En una versión dice arena y tierra, sin fundamento, contra la cual el río también dio con ímpetu y cayó aquella casa y fue grande su ruina. ¿Y qué es lo que dice respecto a la arena cuando edificamos sobre la arena? Mire lo que dice, y esto es tremendo, y termino, amado. Capítulo 17 de Jeremías. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Y hoy a lo mejor no nos congregamos muchos, o a lo mejor muchos se congregan, pero están lejos de Dios. Es importante que hoy más que nunca, usted entienda la palabra, entienda lo que Dios exige. Dios no exige mucho, no. Él exige todo, toda nuestra vida.
todo lo que Él nos pide, toda nuestra vida, depende del Señor. Dios nos bendiga, un abrazo y que Dios bendiga esta palabra en sus corazones y que le invitamos a que se suscriba en nuestro canal, Centro Cristiano Torrefuerte, a una serie de mensajes respecto a lo que es la palabra de Dios. Entienda la palabra, entiéndala, y es fácil entenderla. Yo siempre doy este consejo. Siempre esté cerca de aquel que está encendido y de aquel que entiende la palabra para que usted también entienda. No esté cerca de aquel que no entiende y le explica cosas que totalmente contrarias a la palabra. Dios le bendiga, un abrazo fuerte.